El día de hoy vamos a trabajar un tema que termina siendo en algunos aspectos relevantes para su práctica. Eh, si bien algunos son bastante curiosos y no son tan fáciles de que ustedes los puedan encontrar en la realidad, hay otros que aunque su eh, frecuencia había disminuido en los últimos 2 años, pues ha vuelto otra vez como a coger un poquitico más de fuerza. Tiene que ver con los trastornos conversivos. Empezando ya entonces con el tema, vamos a ver que la, los eventos disociativos como tal, o toda la sintomatología disociativa, tiene ya una muy buena historia, empezando desde más o menos los finales de 1800, donde el neurólogo Charcot empezaba a ver cómo en ciertas personas existían un estado más como de bloqueo, de cambios, o ciertos estados que él describía como sometidos como bajo la hipnosis. Y detrás de todos esos eventos posiblemente era un estado donde existía una fuerza emocional, sobre todo de posible origen traumático, que llevaba como a todos los demás cambios y bloqueos hacia el lado de la conciencia. Janet también sugería que debería existir, además de los eventos traumáticos previos, algún tipo de constitución o características que él le llamaba debilidad mental, donde esa energía psíquica no tenía como la capacidad de manejar los eventos que generan algún tipo de emoción y los derivara hacia otro tipo de descargas, sobre todo más a nivel orgánico. Mantenía de todas formas, como Charcot, que debería existir ese estado de evento como tal, disparador o evento de estrés. Hay diferentes líneas que se deben tener presentes, es decir, muchos eventos disociativos hoy en día tienen una alta carga psicógena y es por los que al final terminan pidiendo los colegas la interconsulta por psiquiatría. Sin embargo, siempre ante cualquier cambio, un ejemplo, mire, perdió la memoria en estos días y no recuerda parte de lo que le está haciendo, o hay un tipo de adormecimiento, bloqueo motor, no puede mover esta parte, eh, etcétera. Ustedes deben siempre descartar que haya un evento orgánico, que pueda haber algún tipo de epilepsia del lóbulo temporal, que la persona en este cambio de memoria no vaya a tener algún tipo de lesión neurológica, etcétera. Entonces, la invitación siempre que van a notar con el grupo de psiquiatría, con sus docentes, es que casi siempre en la mayoría de temas que uno ve o dicta, trata de enfocar el evento orgánico, ¿sí? O sea, que no vayan a tener, dejarlo por aparte. Muchas veces hemos visto en urgencias que pacientes que pueden tener alguna manifestación que podría suponer algo en psiquiatría, no le hacen como las valoraciones previas y termina siendo más algún tipo, por ejemplo, de tumor o de lesión frontal u otro, más que por un evento en psiquiatría. Entonces, siempre por costumbre decimos que toda gran parte de estos tipos de manifestaciones, psiquiatría entra de último, es decir, cuando ya ha sido valorado por medicina general, por medicina interna, por neurología, se han descartado como algún tipo de lesión o una lógica dentro de las patologías que existen. Ya es como, bueno, ya que todo ha sido evaluado, todo ha salido bien, podemos irnos a que probablemente esta persona está teniendo algún tipo de situación en su esfera psicógena, que puede en este caso ser algún tipo de evento disociativo. Como siempre, entonces vamos a mirar que debe existir una definición clara, y esta definición en la parte de los estados disociativos está ligado
a eventos ligados con la conciencia, teniendo en cuenta pues que la conciencia es esa experiencia que cada uno de ustedes tiene, que les permite estar conectados no solo hacia la parte externa, hacia su realidad, hacia este momento de estarme escuchando, de percibirse en ese ambiente que los está rodeando, sino el autoconocimiento. Toda nuestra historia, todas nuestras respuestas, toda nuestra interpretación que ahí cambia y empieza a tener la conciencia un aspecto importante que se llama la subjetividad, ¿sí? Es decir, mm, esa manera como cada uno de ustedes interpreta los eventos que han vivido y la manera como responden, que es esa respuesta conductual que se relaciona a los, al el evento que ustedes, que cada uno de ustedes tiene que responder en el día a día. Eh, es importante, ya que viene como algo un poco más complejo todavía, que tiene que ver con el concepto de identidad. La conciencia implicaría también ese reconocimiento como ser humano, como persona, como orientación hacia mí mismo, mi propia identidad, mi propia orientación de género, etc. O sea, hoy en día mm, ese estado de conciencia, esa subjetividad y eso que como yo mismo me percibo y me identifico, es un tema que cada vez termina siendo un poquito más complejo por los universos que cada quien trae y las individualidades que cada persona pues va a tener en su propia construcción como, como persona en este transcurrir de esta realidad. Lo importante va a ser entonces que en esa conciencia dentro de los eventos disociativos pueden existir algún tipo de intrusión o algún tipo de evento que altere esa percepción de la realidad, ya sea de mis estados de conciencia, de registro como memoria, o como persona, como identidad, como yo mismo me puedo manifestar, o como experiencia de lo que yo estoy viviendo en este momento. Lo importante entonces es que en esa linealidad de esa conciencia van a haber dentro de las clasificaciones tres tipos de eventos que son reconocidos para los trastornos disociativos. La primera es que hay pérdida parcial o completa de lo que es mi registro de memoria, es decir, los recuerdos del pasado. Puede existir cambios de conciencia en mi propia identidad, es decir, mis estados de persona, como yo soy, quién soy, mi nombre, cómo me identifico, mi historia, todo ese andamiaje ya como identidad propia. O pueden haber cambios en las sensaciones, el control de movimientos, que tiene que ver más con ese evento psicosomático de integración de mis órganos de sentidos y esos cambios de adormecimiento, frialdad, parálisis en algún tipo de movimiento o de órganos de sentido. Entonces, prácticamente como su nombre lo define, disociación es esa interrupción o ese cambio en esa linealidad que da un estado como de separación, es decir, me desconecto, no me encuentro integrado en alguno de los aspectos de memoria de identidad, ¿sí? O de mi registro de la sensación o sensopercepción. Acá pues es un ejemplo de lo de relacionado a memoria, pero pues ya lo vamos a ver. Ese tiene que ser característico, que es de inicio súbito, que generalmente se precipita por un evento estresor, que van a existir cambios subjetivos de que la persona se encuentra bajo mayor estrés, o puede ser también disparados por la presencia o cercanía de un posible trauma. Es decir, por ejemplo, si yo tuve el evento con alguna persona, no la vuelvo a ver, solucioné, pero cuando me acerco nuevamente o veo a esa persona, vuelve, se me dispara, o el sentir la proximidad o que estoy pasando cerca a un evento, a un sitio donde presente algún tipo de estresor. Ante esa proximidad se puede disparar nuevamente los eventos disociativos. Tipos que hay: el trastorno de identidad disociativo,
la amnesia disociativa, el trastorno de despersonalización, desrealización. En relación a la amnesia disociativa, la prevalencia más o menos es sobre un 2 al 6%. Generalmente, como en el criterio que acabamos de ver, tiene que existir algún tipo de estresor que puede generar algún tipo de sentimiento de vergüenza, rabia, ansiedad, algún tipo de impulso que no sea reconocido como adecuado. Esos impulsos pueden ser incluso de tipo de agresividad hacia el otro, ideación suicida o compulsión de algún tipo sexual. Existe también pues, la incapacidad para recordar información autobiográfica importante y se han descartado otros eventos orgánicos que lo expliquen. La amnesia disociativa generalmente pues, va a tener lo que es nombrado un inicio súbito. Existe algún tipo de estresor, por ejemplo, puede existir una persona, esto lo vi en alguna ocasión en la clínica Medilácer hace unos 10 años, más o menos pensaría, de un señor que había tenido un conflicto con su matrimonio. Era un señor ya como unos 65 años más o menos. Eh, y fue complejo por lo que por la misma edad del paciente pues se tuvo que realizar todos los paraclínicos correspondientes, evaluar pues parte metabólica, imágenes, valoraciones por medicina interna, neurología, y al final no encontraron ningún hallazgo orgánico de lesión que explicara el evento de amnesia del paciente. Lo curioso es que el paciente tenía muy buena información de su pasado, del trabajo que tenía, eh, pero no reconocía a la esposa. Y la esposa, recuerdo que iba a visitarlo y el hombre no podía reconocerla ni sabía quién era ella, ni se demostraban las fotos, pero él no aceptaba que no fuera la esposa. Y la tenía totalmente bloqueada dentro de su esfera de percepción y de conciencia. Eso era muy frustrante para la señora, pero pues al parecer habían tenido muchas dificultades y al parecer el señor tenía como que otro tipo de vínculo con otra persona que le había generado también como mucho conflicto, entonces ha hecho como un bloqueo de la experiencia de, pues, de esa vivencia y de su realidad como esposo de la señora que tenía ahí al frente. Dentro de los criterios clínicos de la amnesia disociativa está la incapacidad de recordar información autobiográfica importante. Generalmente pues debe existir un estresor o un evento traumático que no sea igual al olvido ordinario. Mm, Generalmente estas amnesias son localizadas o selectivas a sucesos específicos. O una parte, es decir, yo no me puedo acordar de lo que viví, o no recuerdo a esta persona, o no recuerdo lo que viví este fin de semana con esta persona, tengo bloqueado. O puede incluir incluso etapas grandes de la vida. Yo recuerdo una joven que decía que, por ejemplo, no recordaba su infancia desde los 12 años hacia atrás. Decía, yo me acuerdo desde los 12 años en adelante, pero todo lo que era 12 años previos no tengo absolutamente ningún recuerdo. Y generalmente está asociado a algún evento estresor, en este caso pues de naturaleza, parece algún tipo de abuso que había vivido. Los síntomas pues van a ser totalmente disfuncionales con un deterioro grande a nivel familiar, social o laboral. La alteración pues no se atribuye a algún otro tipo de efecto, algún tipo de afección neurológica o algún tipo de consumo de sustancias, traumas, tumores, epilepsia, etc. Y no se puede explicar mejor por algún otro tipo de evento, de otro tipo de patología en psiquiatría. Las clasificaciones de las amnesias. Basada en la amnesia localizada, que es la capacidad para recordar acontecimientos relativos a un periodo de tiempo como tal.
La selectiva, que es para recordar algunos acontecimientos, pero no todos. Es decir, como que yo recuerdo una parte, pero la otra no. Eso es como, la selectiva es como cuando alguien está con lagunas después de haber tomado alcohol. Como que yo recuerdo que sí hice esto, pero lo otro que me cuentan ya no lo recuerdo. La generalizada, que es ya toda una parte de la vida, sí, total de todo el individuo. La continua es ya no del pasado, sino de un punto para acá hacia el presente, yo no lo recuerdo. Y sistematizada es la que les nombraba del paciente, que no recuerda, por ejemplo, algún tipo de persona en concreto, pero pues a las demás se las puede recordar. Pues no confundirlos con los olvidos ordinarios. Hay unos olvidos naturales de la infancia, en el sentido de que sobre los primeros 5 o 6 años, pues no hay un recuerdo como muy fácil, no tiene como pedacitos que puede recordar, pero ya hasta atrás es difícil y eso es normal dentro de un evento que se llama represión, que no sea pues secundario a algún tipo de afección médica, por trauma craneoencefálico, por epilepsia, por consumo de sustancia, o por algún tipo de estrés postraumático, que a diferencia de la amnesia, pues el estrés postraumático tiene otras características más de ansiedad, de insomnio, de irritabilidad, bueno, otra serie de sintomatología mental asociada que pues no tiene eh, que estar solo ligado a la memoria. En ese sentido, entonces, el estrés postraumático puede incluir dentro de sus criterios algún tipo de amnesia disociativa, pero no toda amnesia disociativa es un estrés postraumático, para que me entiendan. El estrés postraumático es mucho más complejo, mucho más grande en su sintomatología. A veces existe como un poco de confusión porque ambos tienen un estresor. Si ustedes caen en cuenta, en el estrés postraumático un evento de estrés que le causó una alteración a la persona, y en la amnesia disociativa también hubo algún tipo de estrés. Hay ciertas sutilezas. En el postraumático el estrés estaba relacionado con que la persona o la vida de la persona estaba en riesgo. En cambio, en la amnesia hay otros tipos de estresores más sutiles, más de traumas personales, más de eventos de vergüenza, de rabia, de pena, etcétera, que no tienen que ver necesariamente con que uno iba a morir en ese momento. Ahí están un poco las diferencias de esos estresores. Y pues el estrés postraumático es mucho más sintomático, más de carga, más de no dormir, más de pesadilla, más de flashback, más de cambios en la emocionalidad. La persona se vuelve como fría, irritable, depresiva. Bueno, hay otra serie de síntomas más fuertes alrededor que en la misma amnesia disociativa. El tratamiento pues va a estar orientado hacia la terapia cognitiva. La hipnosis puede servir mucho acá en estos aspectos de este trastorno en general. Farmacológico pues para aliviar un poco cierta tensión que pueda percibir la persona por un periodo muy corto, manejo con benzodiazepinas, y siempre algún tipo de psicoterapia individual o grupal es la que va a ayudar. Acá van a ver que en la mayoría de los tratamientos de los trastornos disociativos, eh, las intervenciones de psicoterapia son mucho más relevantes que las intervenciones farmacológicas. El trastorno de despersonalización de realización está con una epidemiología un poco más alta, eh, dado que está siempre pues, relacionado a unos cambios realmente mucho más afectivos. Puede estar asociado a medicamentos, al uso de sustancias psicoactivas o al uso de anticolinérgicos. Yo he visto también con el uso de opioides, por ejemplo con el tramadol, esa sensación como de estar uno flotando o como en un evento como de desconexión o de irrealidad de los psicoactivos. Generalmente la marihuana, las personas que consumen marihuana pueden referir a esta experiencia como de estar metido en otro, como en otro video, como ellos mismos dicen, como estar en otro tipo de experiencia o de realidad cuando se está aún despierto, pero se percibe como en un estado de sueño diferente. Debe existir dentro de los criterios del DSM-5 las siguientes o los conceptos, ya sea uno o ambas. El de despersonalización, que se siente como una experiencia de realidad, distanciamiento, ser un observador externo respecto a los pensamientos, los sentimientos, las sensaciones del cuerpo, las acciones de uno mismo. Puede haber como un sentido distorsionado del tiempo. La gente siente como que, uy, ya pasó, y dice, pero bueno, ¿cómo así si yo solo sentí como si hubiera estado
media hora y ya pasaron 3 horas, un ejemplo. O al revés, que sientan no cambios en la velocidad, como hacia que sea más veloz, sino enlentecimientos como que eh, llevamos media hora y siento como si se hubiera vivido mucho más tiempo, ¿sí? Hay como una sensación como de embotamiento emocional y embotamiento como de la misma percepción del yo. En la despersonalización, debe tener en cuenta que es uno mismo, o sea, como si yo mismo estuviera desconectado en mi propia vivencia. Y en la desrealización es que afuera, ahí sí no soy yo, sino como que eso que yo estoy viendo afuera, objetos, eh, mi calle, las paredes, eso que yo veo lo siento diferente. Esas paredes las veo como más alejadas, las siento como más pequeñitas, siento que hay algo diferente, pero hacia afuera de mi realidad. Mientras que la despersonalización es la experiencia personal de yo como individuo, que me siento sometido como a una vivencia como si estuviera flotando o yo estuviera diferente, pero soy yo. Durante las experiencias, pues la prueba de realidad se mantiene intacta, es decir, yo mismo me percibo que esto que estoy viviendo es algo diferente. Realmente si estuviera en un estado psicótico, no caería en cuenta y diría, esta es mi realidad y lo que yo estoy experimentando es porque los extraterrestres me implantaron un chip y este chip está haciendo que yo vea las paredes y me está afectando, etcétera, ¿sí? Pero en los fenómenos de realización, despersonalización, pues se puede ver como o se siente como la vivencia que aunque es diferente, yo estoy aquí y algo me debe estar pasando para yo estar viviendo esto. Los síntomas pues causan siempre un malestar significativo, como les había nombrado, no se debe a efectos fisiológicos de algún otro tipo de medicamento o afección médica, o no se debe a algún tipo de manifestación de un trastorno mental, como algún tipo de esquizofrenia, eventos psicóticos, etc. La etiología, pues generalmente eh, en estos eventos disociativos, como se los he nombrado, siempre va a haber un tipo de estresor, algo que entró, algún evento que me genere algún tipo de conflicto emocional y en este caso no se va a ir a un bloqueo de memoria, sino a la experiencia del ser, a la experiencia de mi realidad. Hay teorías pues, de las vías neurobiológicas, más a través de disminución del triptófano o de las vías serotoninérgicas o de la disminución como tal del metabolismo de la serotonina. Se deben descartar pues algún evento epiléptico que la persona, si le llega con eso, pues pedirle un test de tóxico sería bueno. A veces hay que tener presente que estas experiencias no fueron inducidas por la propia persona, es decir, no, es que tomémosle un tóxico porque probablemente la persona consumió de manera voluntaria marihuana. Muchas veces hay eventos de robo, eventos más como de algún tipo de acto de evento de delincuencia, donde la persona le intentaron hacer el paseo millonario, robarlo, y le dieron algún tipo de medicación combinado con alcohol y le llega a urgencias como esa sensación de que yo no soy yo me siento diferente o algo me está pasando. Y sí es muy bueno tomarle el test de tóxicos en orina porque probablemente va a ser algún tipo de sustancia que la persona va a decir, bueno, pero yo no me tomé eso. Y ya cuando cae en cuenta dice, muy caramba, tal vez me intentaron atracar, yo le recibí esta cerveza a esta persona en tal lugar y de pronto pues eh, eh, ahí fue donde me dieron como la sustancia. Entonces siempre traten de evaluar esa parte del consumo de algún tipo de sustancias psicoactivas o en algún caso como de eventos de robo que pudo haber sufrido la persona. Tratamiento, como siempre la psicoterapia que les he nombrado. Aquí cae muy bien en las experiencias diferentes, bajo las teorías de serotonina, algún tipo de inhibidor selectivo, ya sea fluoxetina, sertralina u otros, que les puede ayudar al tratamiento de la sensación o de la experiencia, que detrás de toda esta experiencia también puede haber un respaldo ansioso o algún tipo de cambio depresivo. Siguiente trastorno de identidad, que es dentro de que es el último, en este caso de los trastornos disociativos. Está el trastorno de identidad disociativa que se caracteriza por dos o más estados de la personalidad bien definidos, presenta una discontinuidad importante del sentido de yo, del sentido de la identidad,
implica cambios en conciencia y lapsos recurrentes en la memoria de acontecimientos cotidianos, información personal importante y o sucesos traumáticos incompatibles con el olvido ordinario. Siempre han existido, han estado dentro de la historia de la humanidad, pero muchas veces explicado por actos de posesión, es decir, yo hoy me llamo Sergio, pero en horas de la tarde me entra otro espíritu que se llama Carlos y Carlos empieza a actuar de manera diferente, tiene otra vida, tiene otra identidad, tiene otra manera de ser y explicados pues en la antigüedad por algunos actos de posesión. Sin embargo, pues hoy en día ya manejados como trastornos de identidad posiblemente de origen disociativo. Mm, Estuvo pues o ha alcanzado siempre fama a nivel de las películas y del cine como un trastorno de personalidad múltiple. Puede generalmente como mínimo poseer dos identidades, pero en los registros pues ha alcanzado hasta una cifra de 200 identidades diferentes con sus propios nombres, muchas veces con otro tipo de género diferente pues al del paciente. Casi en el, yo diría 100% va a existir algún tipo de trauma o de abuso, ya sea de tipo físico, de tipo sexual o de ambos en las historias tempranas de la persona que lo está viviendo. Mm, Acá les traía generalmente las dos miradas que se han hecho de los trastornos de identidad disociativo. Esta como es de, esta que tiene que ver mucho con la parte del cine, ¿no? Y las distorsiones que siempre se han hecho desde las películas. Si la vieron, vean la trilogía, que es una trilogía muy, muy chévere. Entonces está esa mirada que pues, yo tengo la gusto por las películas, el cine. Eh, Casi todo, siempre he dicho que detrás de toda película y, no hay buenos guionistas y siempre habrá, por más misteriosa, extraña, es tipo extraterrestre, lo que sea. Siempre he visto que alguito de realidad siempre deben tener. En este, pues sí hay una muy buena información relacionada como a los eventos estresores del personaje.
pero pues lógicamente ha sido manipulada, empujada, distorsionada para poder conectarla con algún tipo de trama o película, que en este caso pues es la de Fragmentado. Existen pues los documentales que ya tienen un origen más real, más serio, pues acá sí no se los voy a colocar porque pues son casi una hora. ¿Listo? Para que puedan, el que esté interesado, pues también puede evaluar todo también en las diferentes redes, aquí en YouTube, pues los documentales relacionados a los diferentes conceptos que hay detrás de los trastornos de identidad disociativa. Dentro de esta identidad, o los criterios pues, importantes es que debe haber una perturbación de la identidad que se caracteriza por dos o más estados de la personalidad bien definidos que se pueden describir en algunas culturas como una experiencia de posesión. La perturbación de la identidad implica una discontinuidad importante del sentido del yo y del sentido de identidad, acompañado de alteraciones relacionadas del afecto, el comportamiento, la conciencia, la memoria, la percepción, el conocimiento y el funcionamiento sensitivo motor. Esos signos y síntomas pueden ser observados por parte de otras personas o comunicados por el individuo. Aquí en este criterio A es donde he tenido yo un poquitín de dificultades, pero igual creo que estamos con un grupo de compañeros de ustedes, eh, pues que estábamos mirando la posibilidad de publicar un reporte de caso de una paciente que me llegó a mi consulta particular ya hace un mes, más o menos, mes 15 días, mes una semana, quien me narra que tiene un... Yo le había visto inicialmente hacía 2 meses, generalmente el motivo de la consulta de la paciente fue por algunos cambios depresivos. Sin embargo, en el siguiente control que pude quedarme a solas con la paciente, pues pudimos hablar un buen tiempo, me contara cosas, me narró del abuso que había tenido desde la infancia, pues que eso ya estaba documentado y en tratamiento, pero lo que me llama la atención es que ya empieza a contarme una historia de sus diferentes personalidades. ¿En dónde no encaja acá el trastorno? O sea, es como este reporte o este caso fue muy interesante o es muy interesante porque no hay una discontinuidad en el punto del cambio de la memoria. Tiene la descripción de anfitriona, ella, la paciente es la anfitriona, pero las personalidades están en ella misma eh, al mismo tiempo y son observadas por ella. O sea que, mejor dicho, es como yo estar acá y mis otras tres, cuatro personalidades están percibiendo mi realidad y puede entrar a comandar una y puede comandar la otra sin que haya una discontinuidad total del tiempo. O sea, están las tres como observadoras y cuando entra, por ejemplo, yo ser la niña, eh, las otras tres están presentes. Yo soy niña ahorita, pero identifico y hago un registro completo de la temporalidad de lo que estoy haciendo. Y ahí termina siendo un poco diferente porque técnicamente debe haber una discontinuidad de la personalidad, es decir, como en la película se bloquea y entra otra. Sin embargo, en el documental sí pareciera que puede percibirse, como dice ella, que haya una anfitriona que estás observando y está la otra personalidad ahí. Entonces, esa es característica como tan a rajatabla de que yo soy una persona y me olvido y luego entro, tienden a ser más como un empuje que ha dado mucho el cine, más de lo que en la realidad se está viendo con los trastornos de identidad disociativos. He sido el único caso este que les estoy narrando que he visto durante todo el tiempo que llevo como médico, desde mi grado de medicina general, que ya llevo unos buenos años, hasta la práctica de psiquiatría, que también llevo ya un buen tiempo. Nunca había visto uno hasta hace 2 meses, hasta hace un mes que me llegó. Eh, Tengo como parado el continuar el caso porque el reporte con sus compañeros porque no me ha vuelto a control con las pruebas de neuropsicología.
que es la que necesito también como documentar y registrar en las artes. De todas formas, ellos se llevaron la historia. Le especifiqué a la neuropsicóloga que porfa se fuera más como hacia definir. Es interesante porque en ella son tres personalidades, una de 9 años, otra como de 11 y la otra que es la edad que ella tiene. A una le puso Lidor, a otra no me acuerdo el nombre, y el nombre de ella. El nombre de ella es la niña más chiquitica. Eh, y curiosamente una de las personalidades sale de la otra como compensación porque ella identifica que a raíz de esa personalidad salió la tercera, la última, la más nueva. Y la nueva, la última, eh, acá se muestra un conflicto interesante que cuando estuve haciendo como una pequeña revisión, a veces están también los eventos de abuso, en este caso están, yo les decía casi en el 100%, pero a veces se muestra también algún conflicto inmediato, en este caso era de orientación que tenía ella, de identidad de género también, es decir, ella no se identificaba como mujer, sino como que estaba entrando la identificación más como hombre. Y la última personalidad entró como hombre. ¿Sí? Son mujer, mujer y el último puede ser un hombre, pero las otras personalidades entraron a bloquear que no fuera hombre y entonces al final se definió también como mujer. Muy interesante esa parte eh, que me narraba la paciente, pero pues toca esperar a ver neuropsicología que nos puede aportar un poco más para poder seguir evaluando el caso. Los lapsos recurrentes en la memoria de acontecimientos cotidianos o información personal importante y los sucesos traumáticos son incompatibles con el olvido ordinario. Entonces aquí el criterio B es donde entramos lo que yo les decía como, caramba, debe haber algún tipo de lapsus en memoria, es decir, yo olvidé qué pasó en un día y la persona me va a decir, no, mire, usted se presentó ya como Jorge y hizo esto, hizo lo otro, y hoy vuelvo y entro con otra personalidad. Y hay saltos en la temporalidad y cuando yo vuelvo a entrar como Sergio, me doy cuenta que ya estamos en diciembre y todo lo que pasó en noviembre no tengo ni idea, porque estuvo a cargo de las otras personalidades. Los síntomas pueden causar malestar clínicamente significativo, deterioro laboral, social y demás áreas, y pues no es una parte de una práctica religiosa, así como los síntomas de confundirse con amigos imaginarios o más relacionado a algún tipo de fantasía o algún tipo de evento psicótico. El tratamiento, pues psicoterapia, 100% va a estar ahí y generalmente se han orientado hacia los medicamentos de serotonina que tengan que ver con el manejo del trastorno obsesivo compulsivo. Bien, es decir, fluvoxamina, mmm, líneas como serotonina, paroxetina, los antidepresivos tricíclicos como clomipramina, mitriptilina, etcétera, podría ayudar. La terapia electroconvulsiva pues podría estar más indicada si hay cambios depresivos muy marcados o si hay eventos de impulsividad o algún tipo de cambios de mayor alteración conductual, pues los anticonvulsivantes también podrían darse como para el tratamiento. Por último, vamos a ver el trastorno conversivo, ya que es diferente porque ya no vamos a hablar, nos vamos a salir de la parte de la experiencia de identidad o las experiencias de realidad de despersonalización o los cambios en memoria. Aquí ya estos cambios se van a ir localizados sobre el cuerpo, ¿bien? Y la experiencia física o fisiológica o de conexión que puede existir. Se dice que la conversión es muda y allí es donde el sujeto se muestra como un cuerpo dividido por el síntoma. Generalmente ese cuerpo dividido, esa queja sintomática pasa del sentimiento y de la mente a localizarse en algún tipo del cuerpo, es donde este sufrimiento tiende a tener como algún tipo de expresión y buscar su propio alivio. Eh, Se define como un cambio del funcionamiento del organismo cuando no es posible encontrar una anomalía física o fisiológica que lo explique. Estos síntomas generalmente son pseudoneurológicos, algún tipo de manifestación sensorial, adormecimiento en alguna parte del cuerpo, movimientos motores inexplicables, con o sin algún tipo de compromiso del estado de conciencia. Este último, cuando hay compromiso del estado de conciencia, la persona tiende a caer, tiende a hacer movimientos motores, es lo que llaman pseudocrisis, ¿sí? O como pseudoconvulsiones, es decir, aparenta como si fuera una convulsión, pero ya después de estudios y cuando lo miran,
no hubo como tal ningún cambio electrofisiológico, sino que era una manifestación de bloqueo emocional donde la persona tiene pérdida de la conciencia y hace sus movimientos. Dentro de los criterios diagnósticos debe haber uno o más síntomas de alteración de la función motora o sensitiva voluntaria. Los hallazgos clínicos aportan pruebas de incompatibilidad entre el síntoma y la afección neurológica o médica reconocida. No se explica mejor por algún otro tipo de trastorno médico o mental y pues está relacionada a algún tipo de deterioro en alguna área social, laboral o eh, familiar. Acá entonces, por ejemplo, si la persona manifiesta algún tipo de anestesia o adormecimiento en un área, ustedes dentro de la fisiología, dentro de la anatomía, van a ver que no corresponde a algún tipo de mapa de dermatoma, ¿sí? O distribución, o no se ajusta a algún tipo de distribución conocido. Eh, por ejemplo, que la persona no pueda caminar o ¿sí? Se va hacia un lado. Y mediante su gestión, pues uno empieza a hacerles movimientos, mientras salte, baile, y va viendo que la persona sí tiene la capacidad de mantener el equilibrio en situaciones que no debería mantenerlo. El de parálisis es muy interesante. Tuve la semana pasada ahí en Urgencias 1, que lo vimos, no me acuerdo con sus compañeros, no. Creo que estaba que era con el interno, que le coloqué la mano encima a la paciente y se la tiré encima de la cara y la paciente movió la mano y le cayó al lado. Era una paciente como de 60 y pico de años. Y después cuando fui a cogerle la mano, porque estaba ella como si estuviera en algún tipo de coma, le subía la mano y me hacía posición y fuerza con la mano durísima. El médico hospitalario, muy bien, en un muy buen trabajo, pide la interconsulta porque incluso él ve que cuando se trata de hacer apertura ocular, la persona opone, ¿sí? Y hace fuerza como si no quisiera abrir los ojos y los mueve como rápido, como los niños cuando están jugando a que se desmayaron, que cierran los ojos y ustedes ven que están como cerrando un poquitico los párpados y se le nota que los están haciendo. Hay que tener cuidado que todos estos cambios no son voluntarios, son inconscientes, ¿sí? No están haciendo adrede ni están manipulando, sino que es una manera de manifestar algún tipo de conflicto. En esta paciente de 60 y pico de años, pues el conflicto era una depresión muy grande que venía ahí con ciertos problemas y pérdidas que había tenido, pues no se había manejado. Los subtipos, pues múltiples, con debilidad o parálisis, movimiento anormal, temblor, algún tipo de distonía, trastorno de la mancha. Hoy en día se ven muy frecuentes los síntomas de la deglución, con dificultades para degluir, que no pueden hablar o están teniendo alguna dificultad en la articulación, ataques o convulsiones, es muy común ver esta. Anestesia o pérdidas sensitivas se está volviendo muy común, incluso se han tratado de evaluar la fibromialgia como algún subtipo un poquitico más fisiológico dentro de estos conversivos, que me duele aquí, me duele acá, y como que cambia y tratan, toman y no se les quita. Ya puede haber algún tipo sensitivo especial, es decir, hoy no estoy viendo bien, estoy viendo borroso, escucho menos, cambios en nivel de la percepción del olfato con síntomas mixtos. Como todo, siempre evalúen que en verdad no tengan alguna alteración neurológica, no estén ustedes frente a algún tipo de epilepsia. Va a haber una ganancia primaria, que es la somatización del conflicto, una ganancia secundaria, que es que la persona de una u otra forma está recibiendo mayor atención. Puede existir un término que se llama la bella indiferencia, y es que sí exista una alteración muy fuerte, pero la persona no acepta la enfermedad. Y hay unos síntomas de identificación que les pudo haber pasado a ustedes o a algún familiar. Ustedes van a escuchar que, por ejemplo, alguien tiene algún tipo de cáncer y falleció, algún tío, algún abuelo o algún otro tipo de enfermedad. Y después de eso, los tíos o sus primos van a ver a ustedes mismos que empiezan a sentir dolores, cambios muy parecidos a como los vivió la otra persona, y uno dice, uy, ¿será que ahora yo también tendré esto? Y viven como sugestionados. Ahí entra ese término como es algún tipo de conversión que está sufriendo la persona bajo alguna carga ansiosa de miedo, que a ese miedo se le llama ser hipocondriaco. Pero aquí, a diferencia de la hipocondría, donde yo solo siento un miedo a estar enfermo, en el conversivo uno siente los síntomas de dolor y siente síntomas físicos muy similares a como lo vivió la otra persona. Listo, jóvenes. Esos son los puntos. Muy complejo, muy de estarlos repasando en la práctica. Bueno, uno a veces como que se puede confundir un poquitico,
pero pues me van recordando y yo generalmente les paso las diapositivas para los exámenes, para que de ahí sacamos las preguntas, no se enreden tanto. ¿No? Pero pues en la práctica, en lo que van viendo, muchas veces, a veces ustedes cuando están rotando por otros servicios, medicina interna o neurología o cirugía u otros, van a notar que muchas veces piden interconsulta como esos dolores o esos síntomas como que no pueden identificarlos, pues ahí está. Bueno, espero que les vaya muy bien. Para mi grupo nos veremos el lunes. Para los otros grupos es que tenemos una reunión ahorita ya sobre las 8. De pronto sus docentes les se van a comunicar y les van a decirles si pasan más rato o si se ven más ratico o no se ven, por lo que se nos atravesó una reunión para todos los psiquiatras, entonces creo que vamos a estar ahí. El problema de esas reuniones es que uno tiene hora de entrada pero no de salida. Entonces, por si no encuentran a sus docentes, es que vamos a estar en la reunión. El único que creo que no va a asistir es el doctor Navarro, que también tenía otra situación, pero llega más ratico ahí al hospital. Que me lo vaya muy bien. Nos veríamos el lunes. Muchas gracias, profe. Buen día. Ustedes que estén muy bien. Gracias, doctor. Gracias, profe. Gracias, profe. Hola.